Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la webinar que organiza CECAP en la tarde de hoy bajo el título El futuro de las oposiciones COVID-19 y ayudas europeas. Quiero informar a los asistentes de que la sesión se va a grabar. Si alguno de los participantes no quiere salir en la grabación, debe apagar su cámara o la cámara de su dispositivo. Durante la webinar se van a poder realizar preguntas al ponente a través del chat y al final de la sesión, pues se dará respuesta a las mismas. Antes de comenzar con la ponencia, voy a ceder la palabra al señor Félix Martín, presidente de CECAP España, quien quiere transmitirnos un mensaje a todos. Félix, por favor, cuando quiera tiene el micrófono abierto. No, Félix todavía no lo tiene. Pues tienes que darle la palabra a Gabriel. Sí, estoy en ello. Ya, no. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, Beatriz y Gabriel. Bárbara. Buenas tardes a todos y quería darle la bienvenida en nombre de CECAP a esta webinar que organizamos y que organiza concretamente la Comisión de Formación Privada y Subcomisión de Oposiciones. Y bueno, será una de las muchas webinars informativas y de trabajo que desde CECAP y desde toda la parte y el sector de las comisiones privadas que está llevando Gabriel y que además también las está llevando y está trabajando para que esto llegue a colmo y en esta legislatura sea unas comisiones que ya forme parte de CECAP como otras muchas que también hay y había antes. Yo simplemente reiteraros las gracias y bueno, deciros que desde esta nueva ejecutiva y con la ayuda de todos, pues queremos que este tipo de formaciones que se van a recibir, que vayan a recibir todos los socios, tanto en comisiones privadas como otras que habrá, pues será algo que reiteraremos constantemente, ¿no? Y sin más, y con la idea de que tengáis una tarde muy productiva y bastante buena, pues dejo la palabra a la persona y presidente de esta comisión y coordinador de esta comisión, que será quien vaya a impartir la ponencia para todos vosotros. Gabriel, sin nada más, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix, por tus amables palabras y buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva webinar que iniciamos en CECAP sobre el futuro de las oposiciones. El futuro de las oposiciones, pues a todos los que aquí estamos presentes, es algo que nos interesa y que nos apasiona también. Ya sabéis, algunos sabréis que el 28 de mayo del 2020, en pleno confinamiento, cuando todos estábamos aislados en nuestros domicilios, hicimos otra webinar, el 28 de mayo del 2020, también con el título del futuro de las oposiciones. En aquella ocasión tenía por subtítulo Si las oposiciones tienen futuro. Pues bien, pasado un tiempo, los escenarios han cambiado, las previsiones también han cambiado y aunque todo lo que dijimos en aquella webinar del 28 de mayo del 2020 sigue siendo válido, sigue siendo correcto, pero querríamos presentar ahora en esta nueva los nuevos escenarios y las nuevas previsiones que tenemos una vez que el COVID se ha desarrollado y una vez que ya ha pasado una serie de meses en esta situación desde el anterior webinar. Pues bien, aquí habríamos o deberíamos de distinguir distintos periodos. Hubo un primer periodo en donde todos nos confinamos, que fue la declaración del estado de alarma y que nos llevó durante prácticamente 4 meses, de marzo a junio del 2020,
donde todo se paralizó. Es decir, toda la actividad económica del país se paralizó y solo se dejaron pues, las cuestiones básicas como alimentación, sanidad, etc. En aquella época, pues todo estuvo bloqueado y las previsiones que teníamos en aquel momento es que iba a acabar relativamente pronto la situación provocada por el COVID. Es decir, que el calor y el verano pues iban a acabar con el virus y que por tanto después del verano más o menos volveríamos todo a la normalidad que siempre hayamos tenido. De hecho, las declaraciones eran, una vez que se acabó el confinamiento el 30 de junio, en Madrid, que fuimos los últimos, pero en otros sitios hubo fases que se acabaron antes, pero ya sabéis que los que son los últimos luego son los primeros en volver, con lo cual fuimos los últimos en salir y los primeros en volver a estar también casi confinados. Pues bien, se dijeron ya declaraciones de que el virus había sido vencido y que por tanto volvíamos a la cierta normalidad. Y comprobamos que no solamente no había sido vencido, sino que el virus había sido fortalecido. Por tanto, en el periodo después del estado de alarma, en el periodo desde el 30 de junio hasta octubre, hasta ahora, pues todos hemos visto que se han incrementado exponencialmente todos los casos de contagio y que es cierto que las muertes se han reducido muchísimo con respecto a los que hubo en el primer periodo, porque evidentemente se han tomado medidas, pero que sigue habiendo muertes. Y por tanto, se ha creado una nueva situación en donde el virus, como se dice ya también vulgarmente, ha venido para quedarse. Por tanto, vamos a tener todos que adaptarnos a esta nueva situación y en todos los ámbitos de nuestra vida y de nuestras relaciones, ya sea la vida familiar, la vida personal, la vida profesional o la formación, pues nos tendremos que adaptar a un nuevo formato que no va a ser corto, sino que todo parece que indica que va a ir para un par de añitos, hasta que volvamos a la normalidad real, a la que todos conocemos y no a lo que se habla de la nueva normalidad. Por tanto, en esta nueva webinar vamos a intentar analizar cómo estaría el futuro de las oposiciones en este nuevo escenario donde vamos a tener que convivir durante un par de años al menos con esta situación del virus del COVID y desarrollando todas nuestras actividades profesionales, personales y de formación. Aquí he introducido una máxima matemática que nos puede dar un poco una idea de lo que quizás nos esté pasando, que es el stop and go. Esto es un principio en donde describe de una manera gráfica lo que sucede cuando se acelera sin control y luego se frena en seco. Y no solamente que se hace eso, sino que luego se vuelve a repetir. Pues esto, cuando conducimos un coche, es lo que más le puede afectar al motor para destrozarlo. Pegar acelerones y frenos en seco. Y eso es también lo más perjudicial para la economía de cualquier país. Y esa situación de stop and go es lo que parece ser que nos está pasando ahora. Es decir, el no saber valorar muy bien la situación del COVID-19 y las medidas adecuadas que hay que tomar nos llevan a tomar medidas que a veces no son comprensibles. O en un momento dado estamos todos confinados, luego ya todos podemos salir, luego se nos vuelve a confinar, luego hay distintos tipos de medidas. Un día se decide que se puede ir a clase a la universidad, otro día se decide que las clases presenciales se suspenden, otro que se abren los bares, otros que se cierran. Granada cierra la universidad, pero se puede ir a tomar cosas en los bares. Salamanca se permite que se vaya a la universidad, pero cierre la ciudad. Es decir, ahora mismo hay también una cierta inseguridad en toda la situación que estamos viviendo que nos impide una correcta programación en todas lo que son las actividades de nuestra vida, incluido pues, en el tema de cuando queremos preparar una oposición para acceder a un puesto fijo en la administración. Retomando lo que decíamos en la anterior webinar del 22 de mayo, recordar que poníamos de comparativa pues, lo que sucedió en la crisis económica del 2008 y lo que es la crisis sanitaria actual del 2010. La crisis económica del 2008 tuvo una base, un fundamento en la economía y, por tanto, ahí todos lo pasamos realmente mal, de lo que ya estábamos saliendo con dificultades, afectó a toda la sociedad española, tuvimos bastantes limitaciones y bastantes problemas. Y esta crisis sanitaria,
obedece ya también a otros parámetros y no solamente obedece a ciertos países, sino que afecta a todos los países del mundo, uno con más o menos intensidad. Y cuando pongo aquí la duración, lo que pretendo decir es que nadie sabe cuánto va a durar. Es decir, tenemos una crisis sanitaria y de momento no se sabe cuál es la intensidad de la misma ni su duración. Y por tanto, pero lo que todo el mundo tiene claro es que una vez que esta crisis sanitaria o finalice o se controle, tendremos una crisis económica que tampoco se sabe cuáles serán sus consecuencias, derivada de todas las limitaciones y de todos los controles que habrá habido que hacer para salvar la sanidad y para controlar el tema sanitario. Siendo eso consciente, la Unión Europea ya no actúa como en el 2008, en donde había unos países que tenían unos problemas diferentes de otros, sino que ahora se trata de que todos los países, la Unión Europea entiende que todos los países van a tener dificultades, van a tener limitaciones y, por tanto, hay que ayudar económicamente a que todos los países, todos los estados, puedan salir adelante de la crisis económica una vez que la crisis sanitaria o esté solucionada o esté más o menos controlada. Para ello, la Unión Europea ha diseñado una serie de ayudas económicas que va a facilitar a los distintos estados en función de cómo le haya afectado la crisis económica a estos estados. Todo lo que voy a decir en estos momentos, en estas previsiones, no está nada aprobado, nada es definitivo, sino que todos son según informaciones trasladadas por la prensa y lo que, en mi opinión, yo creo que presumiblemente va a pasar con la información que tenemos a día de hoy. Pero repito, más o menos las grandes cifras están aprobadas en los repartos de la Unión Europea para todos los países, pero todavía no está finalizado todo el proceso de concesión de estas ayudas y veremos que eso también tarda un poco más y que además puede estar sujeto a distintos cambios. Por tanto, repito, todo lo que voy a decir ahora de las ayudas de la Unión Europea está sujeto a modificación, pero más o menos yo creo que no irán las cosas muy desencaminadas. Inicialmente, como España ha sido uno de los países más afectados por la crisis sanitaria y que le va a traer graves consecuencias económicas por el sistema productivo español y porque la dependencia que tenemos de ciertos sectores que han sido gravemente afectados por el COVID, se le ha dado, la Unión Europea ha aprobado para España un volumen importante de ayuda de 140.000 millones de euros, dividido básicamente aproximadamente en la mitad, un poco más o un poco menos, en donde una parte, aproximadamente 70.000 millones, serían de transferencias que no habría que devolver, sería simplemente a fondo perdido, y el resto, otros 70.000 millones, un poquito más, serían de préstamos que sí habría que devolver y sujeto a condiciones. Y, según las últimas informaciones facilitadas por algunos miembros del Gobierno, el actual Gobierno lo que pretende inicialmente es solamente solicitar la parte de los 70.000 millones de transferencias que irían a fondo perdido y no habría que devolver. Y que esas se irían pagando a lo largo de 3 años, 2021, 2022 y 2023, para dedicarlo a inversión pública. Estas cantidades, que yo sinceramente, pues a mí se me escapa y no las puedo visualizar, pero cuando se le van a dar a España estos importes de unos 25.000 o 24.000 millones de euros anuales durante 3 años, no es para pagar gasto. O sea, no es para que España pague la nómina de los funcionarios o para que pague las pensiones, porque no llegaría para nada, ni para un mes, sino que es para inversión. Y por tanto, sí que es una cantidad importante, porque en el 2019 los gastos de inversión del Estado español fueron similares, es decir, de unos 25.000 millones, lo que significa que durante 3 años España va a tener el 100% más de inversión, de fondos para invertir. Y ahora veremos en qué es lo que se va a invertir esos fondos. Una de las ideas que ha lanzado el Gobierno español es que su objetivo, o uno de sus objetivos principales, es que a través de estas ayudas de la Unión Europea se creen 600.000 puestos de trabajo. O en otros ámbitos se habla de 800.000. Bueno, la idea es que prácticamente todo este dinero de inversión vaya destinado directa o indirectamente
a crear puestos de trabajo como una manera de paliar todos los efectos negativos que va a tener la crisis económica que nos va a afectar a todos en breve. ¿Cómo más o menos, repito, por las informaciones que hay, porque no hay nada aprobado ni establecido, cómo más o menos iría todo este importante dinero que se va a facilitar la Unión Europea al gobierno español para la inversión y que de alguna manera ayude a la generación de empleo? Pues la mayor parte va a ir a infraestructuras y obras públicas. Es decir, hacer carreteras, glorietas, lo que antes se hacía en la otra crisis, aeropuertos, etcétera, que es una forma de crear empleo rápido, porque evidentemente todas esas obras públicas o todas esas infraestructuras creará un volumen importante de empleo que además estará enlazada con otros sectores, porque toda la economía está conectada, que generará más creación de empleo. Eso es cierto y, por tanto, a corto plazo habrá muchísimo empleo, pero una vez que se acabe el dinero y una vez que se acaben las obras, pues también desaparecerá el empleo. Pero parece ser que la intención va a que la mayor parte del dinero se dedicará a infraestructura. Otra partida importante de ese dinero durante los próximos 3 años irá a formación tanto de trabajadores como desempleados. Desempleados porque evidentemente va a haber mucho paro y lamentablemente en España, y habrá que formarles para que puedan acceder a un puesto de trabajo, y luego trabajadores, porque todos los trabajadores tendremos que reciclarnos porque la sociedad va a cambiar a pasos agigantados y entonces tendremos que ir a un nuevo modelo productivo y a un nuevo modelo donde se tendrá que hacer otro tipo de actividad y otro tipo de función laboral. Y finalmente, la tercera pata de esta inversión, de este dinero durante 3 años, será destinada al empleo público. El empleo público se utiliza en muchas ocasiones como una manera de luchar contra el paro. Ante las grandes tasas de paro que lamentablemente vamos a padecer, pues se creará una serie de convocatorias de acceso al empleo público de distintas categorías que de alguna manera pues limitará o minimizará pues todo el desempleo que va a haber. Este empleo público o esta creación de nuevo empleo, que durará varios años, pues estamos hablando que habrá un trienio del 21 al 23, donde todo este dinero que viene de la Unión Europea se dedicará a este tipo de inversiones, pues los procesos selectivos, como llevan su tiempo, significa que durante varios años habrá distintos procesos para seleccionar a los trabajadores públicos. Pero ese empleo público no creará más gasto. Por este empleo público se destinará a cubrir todas las bajas que ya existían por los 10 años que no ha habido convocatoria, más todas las jubilaciones que se están produciendo y que se van a producir. Y como veremos más adelante, las necesidades que hay en todas las administraciones son brutales. Por tanto, va a haber muchos procesos selectivos, va a haber muchas convocatorias públicas y va a ser un momento para poder acceder a empleo público como una alternativa a la falta de trabajo en el empleo privado. Si ya era crucial la falta de trabajadores en la administración, porque llevábamos ya 10 años que no había habido convocatorias y no se habían renovado las plantillas y se habían envejecido, el COVID ha puesto de manifiesto la falta en sectores básicos del Estado de personal público. Como este gobierno, que todavía le quedan 3 años de legislatura y que además va a coger muchos fondos públicos de la Unión Europea, que no va a restringir, porque el objetivo a diferencia del 2008 no es limitar el gasto en servicios públicos, sino que lo va a fomentar, por tanto, va a dedicarlo a contratar y seleccionar a los trabajadores de las áreas básicas del Estado de Derecho para prestar los servicios públicos con garantía y calidad, que en el COVID o durante la pandemia hemos visto que no existían. Es decir, en sanidad hemos visto todo la carencia de personal sanitario, tanto médicos como enfermeros, celadores, etc. En educación hemos visto todos la carencia de profesores, de docentes, para poder dar las clases en los colegios con calidad, sobre todo en situaciones de crisis. En el SEPE todos somos conscientes de la falta de personal que ha habido en el SEPE para poder atender las necesidades que se han derivado de la cierre de empresa, de los ERTES, etcétera. Igual que la Seguridad Social, que tampoco tiene personal suficiente. En la policía, además, el 50% de los comisarios en 5 años se jubilan, con lo cual hay
una necesidad de cubrir plazas. De hecho, en verano, en agosto, se publicó la oferta de empleo público de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y las convocatorias salieron hace un mes y de hecho ya creo que ayer salió publicada la lista de admitidos para Guardia Civil. Igual que sucede en justicia e igual que sucede en la Administración General. Si algo ha puesto en evidencia la pandemia es simplemente la falta de personal suficiente para atender los servicios básicos del Estado. Y este gobierno y los fondos de la Unión Europea van a potenciar esos servicios básicos. Situación de los procesos selectivos. Vamos a hacer un análisis desde marzo hasta el día de hoy y en el año 2021 y en el 2022. Pues bien, como decíamos antes, desde que se declara el estado de alarma hasta que se levanta en junio, pues todo ha estado parado. De hecho, se sacaron unas órdenes, unos decretos y unos reales decretos donde se aplazaban o se paralizaban todos los plazos de los procesos selectivos ante la situación de confinamiento que vivíamos. Con lo cual ahí no se ha producido nada, ni convocatorias, ni exámenes, etcétera. Pero desde que se levantó el estado de alarma, sí que se han empezado a publicar nuevas convocatorias y sí que se han empezado a hacer nuevos exámenes en función de las distintas administraciones y en función de las distintas situaciones que se vivían en cada localidad, porque todo esto ha sido siempre asimétrico y seguirá siendo asimétrico, pues se han ejecutado procesos selectivos en marcha y se han convocado nuevas oposiciones. Como decía, en el Estado se publicó la oferta de empleo público del 2020 de Policía y Guardia Civil y se publicaron las convocatorias de dichas plazas. Las comunidades autónomas, pues, que es una de las que llevan más atraso, pues también se han producido convocatorias de exámenes y sobre todo en ayuntamientos y universidades. Los ayuntamientos y universidades desde el mes de junio, con todos los días en el boletín, en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, salen publicadas convocatorias de todos los ayuntamientos de España y de todas las universidades de España y de otras administraciones. Primero, publicando convocatorias y segundo, haciendo exámenes y resolviendo procesos selectivos. El Ayuntamiento de Madrid es uno de los que está funcionando mejor desde hace prácticamente un año. Como vemos adelante, es un modelo de función pública a seguir en cuanto a gestión de los procesos selectivos, como analizaremos dentro de poco. También las universidades, hay universidades de Madrid que han publicado convocatorias, han realizado exámenes y van a publicar más convocatorias. Con lo cual, desde junio se ha puesto en marcha todos los procesos selectivos en todas las administraciones públicas. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el Estado, que es la principal administración y que es la principal generadora de empleo público y que es de alguna manera la que marca la pauta al resto de las administraciones públicas. El Estado, ya sabéis, que publicó en el 2019 la OPE del 2019, que fue considerada como la mayor OPE en los últimos 10 años, que además el Estado la acumuló con la OPE del 2018. Y se hicieron las convocatorias del 18 y 19 conjuntamente y fueron el mayor número de plazas que se ha hecho en España, yo creo que desde los últimos 25 años. Pues bien, la OPE del 2020 del Estado, la oferta de empleo público del Estado, ya está hecha, ya está preparada y ya está pendiente de que sea aprobada por el Consejo de Ministros el martes próximo, 27 de octubre. Tanto la ministra de Organización Territorial y Función Pública, Carolina Darias, como su secretario de Estado de Función Pública, en distintos comunicados de prensa y en distintas notas que han sacado el propio INAP, manifiestan que en los próximos años van a sacar las ofertas de empleo público de todos los años con un número de plazas similares al 18 y al 19 por la necesidad acuciante que hay de personal público y que también se producirá en el resto de las administraciones públicas. Es decir, que todas las informaciones y todas las tendencias es no solo que se van a acabar de ejecutar las convocatorias que están en marcha,
sino que se van a seguir publicando las ofertas de empleo público anuales y se van a seguir ejecutando dichas ofertas. Una pista que tenemos en el INAP, y que se refiere a la Administración General del Estado, es que todas las ofertas de empleo público derivadas del INAP se contrata un servicio externo que es el que las gestiona, el que se encarga de las solicitudes, preparar los exámenes, sacar las notas y sacar las listas de aprobado. Y normalmente se hace un contrato de licitación para la empresa que se vaya a encargar de este servicio con carácter anual por cada oferta de empleo público. Pues bien, el INAP en agosto ya sacó el contrato de licitación para 3 años. Es decir, que el propio INAP está reconociendo que durante 3 años va a haber oferta de empleo público y para agilizar el proceso va a contratar a una empresa que licite o que se encargue de gestionar esos procesos selectivos durante los 3 años. El borrador, por las notas que ha salido en prensa, que repito que todavía no está aprobado por el Consejo de Ministros, porque la previsión es que se apruebe el martes 27 de octubre, se negoció con los sindicatos por parte del Ministerio de Ordenación Territorial y Función Pública y pongo aquí que el lunes quedó definitivamente el borrador de la OP no con los no sindicatos, sino con el no de los sindicatos. Es decir, los sindicatos no apoyaron ese borrador porque lo consideraban insuficiente y ahora veremos la comparativa de las plazas que van a salir para la OP 2020 del Estado con la que salieron en el 2019, que fue la mayor de los últimos años. Por tanto, la oferta de empleo público 2020, que ya está hecha y con la información facilitada por distintos sectores, pues tenemos un poco las cifras y las plazas que van a salir, que todavía se pueden modificar, pero que será aprobada el próximo martes en Consejo de Ministros y que en los próximos días se publicará en el boletín. Escenarios. ¿Qué escenario se prevé? Pues básicamente 2 escenarios. Los 2 son buenos, pero uno gestiona peor que el otro los recursos humanos y que incide ya en una perversión de todas las administraciones y es acumular convocatorias. El primer escenario es que no haya presupuestos generales del Estado del 2021 y entonces la intención de la OPE del 2020, una vez publicada, es convocar rápido, para que una vez que haya los presupuestos generales, o sea, si no se aprueban antes de fin de año, una vez que se aprueben los presupuestos generales, aprobar la OPE del 2021 y convocar posteriormente. Y hacer 2 OPEs muy seguidas y 2 convocatorias muy seguidas. El otro escenario es que si se aprueban los presupuestos generales del Estado antes de diciembre, en enero se publicaría la OEP del 2021 y las convocatorias se acumularían, haciendo lo mismo que en las del 2018 y 2019. Con lo cual, en cualquiera de los 2 escenarios, los exámenes serían aproximadamente para el verano. La única diferencia es que en un caso serían solamente los exámenes de una oferta de empleo público, la del 20, y en otro caso serían los exámenes y el número de plaza casi el doble del 20 y del 21. Eso es muy beneficioso para los alumnos que se vayan a presentar en esta convocatoria, pero luego se tardaría en sacar la del 22. Con lo cual, lo de acumulación de convocatorias es una mala gestión de los recursos humanos en la que significa que durante un año no hay convocatoria y luego en 1 o 2 años no hay y luego en el tercer año se acumulan muchas plazas, con lo cual la gestión es más complicada, porque las convocatorias, como veremos más adelante, deberían de ser con carácter anual, sean las plazas que sean, como hace, por ejemplo, el Ayuntamiento o como hacía el Estado hasta el 2018. Que el Estado siempre era, en esto era escrupuloso y siempre gobernara el partido que gobernara. A principios de año se acabó la oferta de empleo público, en el primer trimestre convocaba, exámenes en el verano, tomaban posesión a final de año y en enero era la oferta del año siguiente. Y eso daba una facilidad, o era un buen plan para que cualquier alumno, cualquier expositor pudiera programar su formación y para que los centros de formación
pudiéramos también planificar y programar adecuadamente, porque sabemos que todos los años había plazas y el alumno se matriculara cuando se matriculara, en cuanto que estaba presentado, que estaba preparado, se presentaba. Ahora, con estas irregularidades en los plazos, pues puede haber momentos en que durante un año no saque una plaza. Esto se limitará en parte al margen de lo que pase con la OPE del Estado, que acumulen o no acumulen, que los exámenes en todo caso serían para el verano. Esto se limitará en parte, porque como veremos más adelante, todas las administraciones en el 21 van a convocar, con lo cual si no es el Estado, será otra administración, con lo que el opositor, como va a tener muchas convocatorias con temario y contenido similar, siempre tendrá exámenes al que presentarse. Repito, lo que sí está claro es que la oferta de empleo público se aprueba en breve, se publicará posteriormente a los pocos días en el Boletín Oficial del Estado y en todo caso, cuando se publique la convocatoria y se acumule o no se acumule, la previsión es que el examen sería para el verano. Con lo cual, hay unos plazos razonables para que quien se la quiera preparar pues puede empezar ahora y tener tiempo para el verano estar en condiciones de poder superar el ejercicio. Con, repito, un número importante de plazas que ahora veremos pues más o menos cómo son. Los sindicatos no aprobaron la oferta de empleo, el borrador de la oferta del 22, porque la consideraban insuficiente. Es insuficiente en relación con que no crea empleo neto, es decir, las bajas superan a las plazas de nuevo ingreso, pero que no difiere mucho de lo que ha sido la oferta de empleo público del 19, que repito, fue la mayor que hemos tenido en mucho tiempo. Aquí os he puesto simplemente un cuadro de las plazas del 19 y de las que aparecen en el borrador del 20, solo referido a la AGE, a la Administración General del Estado. Es decir, porque hay otras administraciones, como por ejemplo Sanidad, Policía, Guardia Civil, Justicia, que no entran en ese número de plazas. Entonces vemos que, por ejemplo, en Libres, en el 2019 había 10.902 plazas, y repito, esta fue una de las OPEs mayores que ha habido en la historia, y para el 2020 se prevén 9.270 plazas, prácticamente una cifra similar. En promoción interna en el 2019 había 8.350 plazas y en el 2020 se prevé 8.996, es decir, más plazas. ¿Por qué hay más plazas en promoción interna y en Libres? Pues hombre, por una razón que parece un poco sencilla, porque los sindicatos, que son los que negocian las ofertas de empleo público con la administración, donde tienen su caladero son en dos bloques, en la promoción interna y en los interinos. Con lo cual, ellos les interesa mucho más que ofrecer una buena promoción interna a todos los que ya son funcionarios, que no haya muchas plazas de libre a personas que ellos no conocen. Por tanto, ha habido un aumento con respecto al año anterior de la promoción interna, que también es positivo porque el personal, cualquier personal, ya sea de la empresa privada o de la empresa pública, si no tiene una promoción en su trabajo, pues acaba quemándose. Y por tanto, después de 10 años sin promocionar y haciendo el mismo trabajo y en el mismo puesto, pues la promoción interna permite también revitalizar a la administración y mejorar las expectativas de lo que ya son funcionarios. Al mismo tiempo, el número, como veis, es muy parecido al 19 al 20. En el total estamos hablando en el 2019 de 19.688 plazas y en el 2020 de 18.266. Si además vemos la comparativa entre el 19 y el 20 con los cuerpos masivos, es decir, con los cuerpos en donde suelen salir más plazas y en donde se suelen presentar más opositores, pues vemos que la situación es casi la misma y en unos hay un poquito menos y en otros hay un poquito más que el año pasado. Entonces, si vemos, por ejemplo, gestión de la administración civil del subgrupo A2, en el 2019 781 y en el 2020 681, una cifra similar. Gestión de informática, también de la 2, es igual, 280 y 280. El de administrativos, en el 19 1089 y en el 2020 850, pero es que 1089 fue una barbaridad, porque en el 18 fueron 800. En auxiliar de informática hay más en el 20 que en el 2019. Y en el cuerpo auxiliar, pues de 872 se pasa a 750, que tampoco es una cifra que no está mal. Es decir, que el borrador presentado, aún no cumpliendo
los gustos de los sindicatos, y aunque no sea de que cree el crecimiento de empleo neto, porque estamos hablando que esto es la tasa de reposición y según decían los sindicatos, se habían perdido más puestos de trabajo en el 2019 de los que se iban a crear, por tanto, el crecimiento era negativo, sigue siendo un número importante de plazas a convocar solo para la OPE del 2020. Y repito, estas plazas sí o sí van a salir porque son imprescindibles y necesarias para que el Estado pueda prestar el servicio público en los próximos años, pues con lo que vamos a tener con el COVID-19. ¿Qué es lo que pasa también en el empleo público en otras administraciones públicas? Pues similar al Estado. Todas las comunidades autónomas, ayuntamientos, universidades, sanidad, justicia, etcétera, tienen que sacar todas las plazas pendientes que tienen en sus ofertas de empleo público y en sus necesidades adicionales de personal. ¿Qué es lo que pasa, como veremos dentro de poco? Pues que todas las administraciones abusan de una norma que hay en el TREBEP que la establecía para la garantía de la seguridad de las convocatorias, que en el plazo máximo de 3 años, todas las plazas aprobadas en oferta de empleo público tenían que salir a convocatoria. Y si no salían a convocatoria, pues entonces las plazas se amortizaban, o dicho de otra manera, se perdían. Esto era una manera de obligar a todas las administraciones a no quedarse sin EDIE sin convocar. Pero en vez de ser una garantía para que no hubiera ninguna plaza que se perdiera, lo que hacen las administraciones es que acotan el plazo de 3 años. Es decir, sacan las ofertas de empleo público, pero no las ejecutan. Y cuando están a punto de caducar el plazo de 3 años, convocan acumulando la de los otros 2 años. Eso produce un efecto negativo, pues porque hay años sin convocar y de pronto salen convocatorias masivas todas a la vez en un mismo año, donde la gestión de los recursos humanos es de peor calidad y donde no siempre se seleccionan los mejores, mientras que hay personas que dejan de prepararse pues porque se aburren de que no se hagan convocatorias. Esto es el lado positivo a corto plazo para los alumnos que se vayan estén pensando prepararse en estos momentos en una oposición, es muy positivo. ¿Por qué? Porque prácticamente todas, si no todas las comunidades autónomas están a punto de caducar el plazo de los 3 años. Es decir, casi todas ellas tienen convocatorias de ofertas de empleo público del 17 y del 18 que no han convocado. Con lo cual, o se les caducan en 2 meses o se les caducan en el 2021. Con lo cual, todas necesariamente van a tener que sacar todas esas plazas que aprobaron en el 17 y en el 18 y seguramente acumularán 19 y 20 en los próximos 2 meses o en el año 2021 antes de que se la caduquen y las pierdan. Igual pasa en ayuntamientos, universidades, sanidad, justicia, etcétera. En ayuntamientos, pues hay de todo. Como ya he dicho yo antes y repito, todo esto a gestión del empleo público y toda la gestión de los procesos selectivos va a ser asimétrica. Es decir, va a haber administraciones que funcionen bastante bien, una de ellas el Ayuntamiento de Madrid, y va a haber otras administraciones que no funcionen tan bien. Una de ellas la Comunidad de Madrid. Es decir, 2 administraciones del mismo territorio y gobernadas por el mismo partido político, pues una, sinceramente, lo está haciendo todo muy bien, a diferencia del anterior gobierno, y la otra, pues no lo hace tan bien. Entonces, el Ayuntamiento tiene hecho un plan trianual para poner orden a todos sus procesos selectivos, con lo cual ha anunciado las convocatorias que va a sacar año a año, las hace con publicidad, nos comunicaron a nosotros, a CECAP Madrid, en una reunión que tuvimos en febrero, justo unos días antes del confinamiento, nos dijeron cuál era su plan para el 2020 y a pesar del COVID lo están cumpliendo. Están convocando las convocatorias que nos dijeron, están realizando los ejercicios, se están celebrando los procesos selectivos y el plan a 3 años lo van a cumplir. Además, otra cosa que les pedimos y que están haciendo es que publican con bastante antelación el programa y los ejercicios. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid publicó en agosto el programa de una convocatoria. Hace un par de semanas publicó las bases de la convocatoria y dentro de 1 o 2 meses publicará la convocatoria con plazo de distancia. Con lo cual, todos los opositores
tienen claro lo que les va a entrar, todos los opositores no tienen que ponerse otra vez a correr una vez que sale la convocatoria, y los centros de formación podemos preparar correctamente la preparación de nuestros alumnos. Pues bien, esto que lo está haciendo el ayuntamiento y que está funcionando muy bien, y repito, en plena pandemia sigue sacando convocatorias según su plan y sigue realizando ejercicios, pues hay otras que no lo hacen tan bien. Entonces, pues eso es lo que yo os decía al principio, que dentro de esta situación, que sí que van a salir muchas convocatorias y que sí que se va a poner en orden porque se necesita personal al servicio público, habrá administraciones que lo hagan razonablemente bien y que programen y que informen, etcétera, y habrá otras pues que no lo hagan tan bien. Al igual que las universidades pues todos los días en el boletín, prácticamente todos los días, salen universidades con sus convocatorias y realización de ejercicios. En Madrid también ya varias universidades han convocado y otros están a punto de convocar, han realizado exámenes, es decir, que todo dentro de la situación de anormalidad que estamos viviendo, pues todos nos tenemos que adaptar a dicha normalidad. Entonces, los exámenes que se hacían, las pruebas presenciales que se hacían anteriormente, los procesos selectivos, ahora se tienen que adaptar a la nueva situación. Y, por tanto, o bien se hacen, dependiendo del número de solicitudes presentadas, se hacen varias sesiones, o bien se hacen grandes espacios, como por ejemplo el IFEMA, para mantener el distanciamiento y las medidas de seguridad. Pero que como esto, repito, por lo que parece va a durar bastante tiempo, todos estos procesos que van a ser necesarios y que se van a publicar, pues tendrán que ir adaptándose a las nuevas situaciones y a las nuevas previsiones. También tenemos que ver que tanto para los opositores como para los centros de formación hay distintos tipos de procesos selectivos que todos tendremos que valorar cuál es el que más nos interesa en nuestra característica o según nuestro perfil para presentarnos. El más importante es el del acceso libre, es decir, son el personal de nuevo ingreso en donde se presenta a un examen con unas pruebas y el que realice las mejores pruebas dentro de las plazas convocadas es el que entra. Es lo que se llama la tasa de reposición. Es decir, son las personas que no estaban trabajando previamente en la administración y que, por tanto, entran en igualdad de condiciones que cualquier otro. Luego están los procesos de estabilización que también son de acceso libre. Pero estos son los procesos en donde se trata, después de que la sentencia de la Unión Europea condenara a España por la alta tasa de temporalidad en el empleo público, que las plazas ocupadas por personal interino salgan a libre. Estas están saliendo pues con concurso-oposición. Y ahí pues también pues hay de todo. Hay administraciones más respetuosas con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y hay otras pues no tan respetuosas. Y por tanto pues ahí hemos tenido en los procesos de estabilización pues ejemplos de todo tipo, ejemplos muy escrupulosos de respeto, en donde se valora el concurso, pero que primero hay que aprobar el examen, que es lo más determinante, y el concurso pues no sirve para gran cosa, y hay otras minoritarias, pero las hay, incluso han sido recurridas ante los tribunales, en donde la convocatoria solamente le faltaba, por decirlo de una manera gráfica, poner el nombre y apellido de los aprobados. Entonces, esas son las distintas asimetrías que yo os decía que va a pasar, pero que normalmente toda o la inmensa mayoría de las administraciones en los procesos selectivos son muy escrupulosas con las convocatorias, y esa es la garantía que deben de tener tanto los opositores como los centros de formación que preparamos para saber que al final el que entra es el que hace el mejor examen. Luego serían procesos de promoción interna que se van a potenciar precisamente por lo que os he dicho antes, de que hay muchos trabajadores de la administración que llevan muchísimos años sin capacidad de promoción. Por tanto, se trata de facilitar que todo el mundo pueda acceder a un puesto de superior categoría a través de la promoción interna, y esto es algo también que van a potenciar todas las administraciones. Y luego estaría la funcionarización. La funcionarización es simplemente aquellas personas que trabajan para la administración en una categoría de laboral haciendo la misma función que un funcionario. Es decir, que haya un laboral y un funcionario que hacen lo mismo. Eso no tiene ningún sentido. Con lo que se va a tratar de que esas personas laborales que hacen lo mismo que hace un funcionario se funcionaricen. Pues bien, en estos 4 tipos de procesos selectivos, en todos ellos hay que hacer una prueba.
hay que hacer una prueba de selección donde seleccionarán a las personas que vayan a entrar dentro de la administración. Aquí he puesto, yo creo que para ir acabando ya, la problemática que todos los centros de formación y que los alumnos que quieren acceder a una oposición y trabajar para la administración pública nos solemos encontrar en muchos casos. Y que además esta problemática se agrava con la situación de pandemia. El hecho de la pandemia pues permite que todos los problemas que siempre hemos encontrado pues ahora se aumenten. Hemos hecho aquí un listado de los más importantes pues a través de la comisión de la subcomisión de oposiciones, en donde nos reunimos periódicamente pues, para analizar toda la problemática del sector, intentar contactar y tener relaciones institucionales con las distintas administraciones para mejorarla. Porque al final los centros de formación y sobre todo los centros de formación de CECAP pues son los que preparamos los alumnos que luego la administración selecciona. Y por tanto todos los funcionarios que entran, el 90% de los funcionarios que aprueban una oposición en toda España se han preparado en algún centro de CECAP. Es decir, que aunque hay muchísimas academias de oposiciones, normalmente las academias más solventes y las que al final consiguen los resultados son las academias o los centros que estamos en CECAP. Pues bien, dentro de la problemática de los procesos selectivos, yo aquí he indicado pues, las más relevantes que hemos trasladado en nuestras reuniones y que planteamos a las administraciones públicas, y algunas son receptivas y otras pues no tanto. El principal problema es el de los plazos. Los plazos en todos los procesos selectivos, por más que la legislación o el TREVET establezca unos plazos, sistemáticamente son incumplidos. Con lo cual, esa inseguridad crea mucha dificultad tanto para los alumnos como para los centros de formación de poder planificar adecuadamente la formación. Segundo, lo que ya he dicho antes, el abuso en el plazo de 3 años de las OPEs. El plazo de 3 años se puso para garantizar que no se quedaran plazas por ahí perdidas, pero al final lo que están haciendo las administraciones es agotar el plazo de 3 años y acumular. Y eso genera también una difícil gestión de recursos humanos. Una de las pocas que no lo hacía era la del Estado, que era, como ya os he dicho, funcionaba fenomenal, siempre ha funcionado muy bien, los plazos los cumplía escrupulosamente. Todo el mundo sabía que una vez que convocaba en 4 meses estaba ya el examen y que al año siguiente iba a haber otra convocatoria, pues ahora lleva ya 1 año acumulado 2 y hay una opción de que este año vuelva a acumular. Con lo cual yo creo que eso es una mala gestión y lo que hay que hacer es sacar las plazas que haya pues todos los años para gestionar los recursos humanos y para que los opositores se puedan preparar adecuadamente. Otra que ya algunas administraciones hace tiempo ya están haciendo, Hacienda, Ayuntamiento de Madrid, etcétera, y es una reivindicación histórica de los centros de formación, es que se publiquen los programas y ejercicios con antelación. Es decir, si nosotros queremos preparar, no podemos empezar a preparar y que luego publiquen un programa con la convocatoria distinto al que hemos estado preparando. Y que entonces no haya tiempo material para preparar adecuadamente a todos los alumnos. Entonces, ya ahí, repito, como el Ayuntamiento de Madrid publica con bastante antelación el programa y los ejercicios. Eso permite, y es una ayuda importante, o el Estado, que dice que si no se publica con 1 año de antelación, pues que entonces será el mismo programa de ejercicio que la anterior convocatoria. Eso da una mayor seguridad, tanto para alumnos como para centros de formación. Las bolsas de interinos, pues ya sabéis que es algo que se suponía que en el 2021 tenía que estar acabado, y la pandemia pues lo ha vuelto a poner otra vez en marcha. Es decir, se ha contratado a muchísimos interinos por la situación de pandemia y por la necesidad de nuevo personal, en sanidad, en educación, en el SEPE, etc. Eso y además eso es histórico. Yo desde que estoy preparando oposiciones, desde que yo soy funcionario y empecé a preparar oposiciones, se repite cíclicamente. Una vez que el interino lleva ya más de 1 año, pues ya se hace amigo de todos, se afilian a un sindicato y entonces ya los sindicatos lo que pretenden o lo que tratan de defender es que ese interino se convierta en fijo. Entonces, siempre en todo esto hay distintas sensibilidades y lo ideal es que todas las sensibilidades llegaran a un punto de equilibrio que fuera beneficioso para todos, reconociendo el que ya hay un cierto trabajo y una cierta experiencia de los interinos que tiene que ser valorado. Tampoco se puede impedir el acceso de las personas que acceden a un nuevo ingreso en la administración. Por tanto, ese equilibrio que yo creo que es el que tiene que ser positivo y es el que puede beneficiar
tanto a la administración, funcionarios y a centros de formación, a veces no se cumple y genera un cierto malestar. Por tanto, las bolsas de interino, pues como pongo aquí abajo, lo que provoca es un abuso del concurso. Y lo que dije la otra vez o antes, que hay ciertas administraciones, mientras más pequeña es una administración, más tiende a abusar del concurso, con lo que mete a las personas pues que no están con las mismas reglas de juego que los otros. Es decir, en el caso que os digo de una universidad que fue recurrida, pues eran 40 plazas que sacaron y el proceso selectivo, la oposición lo aprobaron 3.500 personas. Luego eso es una barbaridad, es decir, un proceso selectivo es seleccionar. Si tú haces el proceso selectivo y aprueba todo el mundo, pues has hecho un paripé. ¿Qué pasó? Que luego, al entrar el concurso, que además estaba muy condicionado, pues los 40, pues evidentemente nadie que no fuera interino pues pudo acceder. Entonces, eso es lo que yo creo que rompe el equilibrio que os decía antes, que siempre deberíamos de mantener, que respetando la valoración de la antigüedad, que no condicione que no se pueda entrar por primera vez alguien que hace un buen examen o que demuestra una cierta profesionalidad. Luego también la lentitud de los procesos selectivos, que eso también genera por la burocracia, que una vez que se convoca una convocatoria, hay administraciones que en 3 meses están haciendo el examen y hay otras administraciones que se retrasan 2 años o más, y no ahora por la pandemia, que puede estar justificado, sino en condiciones normales, pues tienen grandes retrasos debido a la burocracia o a la mala gestión de los procesos selectivos. Eso se soluciona y se ha solucionado en otras administraciones, como puede ser el propio Estado, a través del INAP, o como el propio Ayuntamiento, que ha creado tribunales centrales de selección, que agiliza y elimina toda la burocracia que genera el proceso selectivo. Si hay un tribunal central de selección, continuamente se están convocando y se están resolviendo sin tener que esperar a todo lo que sucede en condiciones normales en algunas administraciones. Pues bien, para finalizar, y ya si hay alguna pregunta las contesto rápidamente, como conclusiones, en los próximos años y debido a la situación que atravesamos y que el Estado va a tener que aportar ayuda y servicio público y que las ayudas europeas que se facilitan al gobierno español, parte de esas ayudas van a ir destinado a la creación de empleo público, pues va a haber un elevado número de convocatorias y plazas. Ese elevado número de convocatorias y plazas va a crear procesos selectivos asimétricos, es decir, habrá administraciones que funcionen muy bien y que saquen todas las plazas que necesitan y habrá otras que no funcionen tan bien. ¿Esta situación creará efectos positivos? Pues yo creo que para todos. Para la propia administración, porque acogerá más personal necesario para cumplir con sus funciones y además rejuvenecerá la administración y será mucho más ágil y más eficaz, que es el objetivo principal. Para los opositores, que tendrán un número elevado de plazas de todas las categorías y que será una buena opción el empleo público frente a las dificultades que va a haber en el empleo privado. Y luego para los centros de formación, porque podemos estar en mejores condiciones de poder programar y poder formar a nuestros alumnos para poder acceder a una de las plazas que se convoquen. Las malas prácticas de la administración o los problemas que solemos encontrar con la administración, pues nosotros seguiremos haciendo nuestra pedagogía, porque para eso somos formadores, y poco a poco las administraciones van cambiando. Son conscientes de ello, pero a veces la propia dinámica de la administración o la propia burocracia pues hace que sea complicado. Y aunque a veces hay buenas palabras, pero luego la propia rutina pues lo complica. Y finalmente, pues establecer que el empleo público en los próximos años va a ser una alternativa real y a veces, lamentablemente, la única alternativa pues al desempleo. Y finalmente, muchas gracias a todos por su asistencia, colaboración y atención. Y quedo a su disposición, Bárbara, para que las preguntas que haya habido, si las ha habido, pues para contestarlas lo más rápidamente posible. Bien, muchas gracias, Gabriel. Bueno, pues las preguntas que se han planteado a lo largo de la webinar, muchas de ellas han sido resueltas a lo largo de tu exposición, pero sí voy a plantearte las siguientes, a ver si nos puedes dar algún tipo de solución o de valoración. Nos plantean cuándo se va a publicar la OPE de 2020 y con la situación actual, si habrá OPE en 2021.
Sí, yo creo que lo he dicho. La OPE del 2020 se aprueba en el Consejo de Ministros de la semana que viene del martes, esa es la previsión, y luego suele tardar unos días, un par de semanas en que se publique en el BOE. Esos son los plazos razonables, con lo que en principio estaría aprobado en breve, ¿vale? Y luego lo que 2021 va a haber OPE, es decir, que lo que nos han trasladado y las necesidades de personal que se ven es que no es de una oferta de empleo público, no es de un año, sino que va a ser de varios años y, por tanto, en los próximos años va a haber ofertas de empleo público del Estado con números de plazas similares todos los años. Fundamentalmente porque se necesita ahora dotar de más personal al servicio público y por las jubilaciones que hay que va a haber, que la previsión es que en los próximos 10 años se jubile el 50% de la plantilla de la administración. Por tanto, sí va a haber. Entonces, repito, las previsiones es que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes en su reunión, y si no sería la siguiente semana, y que unos días después se publique en el BOE. Bien, Y también nos en el 2021 también habrá una OPE similar, que en función de que haya o no haya presupuestos generales, se acumularían, pero en todo caso los exámenes están previstos para el verano. De acuerdo. Nos plantean, una vez se reanuden los procesos selectivos, para prevenir contagios, ¿podrían llegar a celebrarse los exámenes telemáticamente? A ver, es una cuestión que se tendrá que solucionar porque como repito, esto va a durar por un par de años y los procesos selectivos se van a ir celebrando y cerrando en los próximos meses. O sea, y de hecho ya se han celebrado exámenes. Lo de exámenes telemáticos yo no lo veo. Yo no lo veo por la dificultad de controlar la realidad del examen. Yo eso no lo veo. No sé si se podrá realizar o no se podrá realizar. La línea va o bien hacerlo en varios llamamientos, o sea, en vez de hacer llamamiento único, que es lo que se hace ahora, pues en función del volumen de solicitudes, hacer varios llamamientos, y luego en función del volumen de solicitudes, pues acudir a grandes espacios donde se puedan respetar los espacios, pues como se hizo con la BAU. En la BAU se examinaron en Madrid pues miles de alumnos para hacer la BAU y se adecuaron esos dos criterios. Uno, hacer varios llamamientos y dos, buscar grandes espacios. Entonces, las soluciones yo creo que irán por ahí, pero los exámenes van a seguir siendo presenciales. Yo lo del examen virtual, o sea, una cosa que los centros de formación lo hagamos como prácticas, pero controlar la veracidad del examen virtual lo veo complicado. Bien, y en esta línea, ¿no? Una vez se reactiven los procesos selectivos, ¿los plazos entre ejercicios van a ser más cortos? A ver, los procesos selectivos están reactivados, porque como he dicho, hay administraciones que convocan y examinan. Y como el Ayuntamiento de Madrid, que ya ha realizado varios exámenes, o la Universidad Carlos III, es decir, que se está celebrando. Hay universidades y ayuntamientos que ya han convocado y han celebrado exámenes. Los plazos dependen del tribunal. Es decir, de hecho, el Ayuntamiento de Madrid, en la reunión que tuvimos en febrero, que repito, es una de las administraciones que ahora está funcionando muy bien, nos dijo que su intención era agilizar los plazos todo lo posible. Entonces, ellos pretendían, eso repito, antes de la pandemia, pero yo creo que eso el modelo no se cambiaría. Uno es hacer todos los exámenes en el mismo día. Es decir, en vez de convocar un primer examen tipo test, que es lo habitual, y luego los aprobados hacer un examen práctico, pues hacerlos todo el mismo día. Nosotros planteamos la cautela de que entonces, al hacer el primer examen tipo test, lo que es fácil de hacer presencial, eso criba a muchísimos opositores y entonces se puede gestionar un examen presencial de ordenador con menos personas. Pero también os valoro que ellos estaban pensando, no ya en las que hay ya convocadas, pero de futuro estaban pensando en que todos fueran objetivos. Es decir, que el examen de ordenador se hiciera tipo test también, como ya han hecho en otras convocatorias. Es decir, ya ha habido convocatorias de universidades que el segundo ejercicio no ha sido práctico. Pero yo sigo... Y luego los plazos, repito, la idea es que se quieren hacer a la vez. Es decir, si ya es objetivo,
se puede hacer en una misma sesión, como ya se hace en el Estado. En el Estado tienen dos partes y hacen una primera parte que es el temario y psicotécnico y una segunda parte que es la ofimática teórica. Entonces, si todos los ejercicios son objetivos, se puede hacer perfectamente en una misma sesión y eso agilizaría mucho los trámites y los plazos. Bien, en último lugar nos plantean qué pasa con los aprobados de convocatorias pasadas que no acaban de salir la oferta de las plazas tanto en cuerpos de auxiliares como en cuerpos de administrativos. Bueno, pues eso no pasa nada más que estamos en la situación de pandemia con la limitación de personal que hay. Entonces yo creo que eso tardará todavía un poquito, pero eso siempre ha pasado así, ¿eh? O sea, incluso en situaciones normales, a veces por razones de carácter burocrático, se retrasa la toma de posesión. De acuerdo. Bueno, pues con esto cerraríamos las preguntas que se han planteado a lo largo de la sesión. Gracias, Gabriel, por tu análisis y por tu exposición, así como tu discurso tan positivo y esperanzador. Afortunadamente, el mensaje con el que nos tenemos que quedar es que sí hay un futuro para las oposiciones. Muchas gracias a todos los asistentes, que, bueno, tenemos que decir que hemos llegado a rozar la cifra de los participantes. Y, bueno, pues con esto nos despedimos. Buenas tardes a todos, mucha salud y hasta pronto. Muchas gracias a todos y un saludo. Gracias.